Hola, ¿cómo están? Y gracias por acompañarnos en otra edición de Argentina News para Miami TV. Somos Noticias. Ahora desde el balcón de Buenos Aires, al lado del obelisco de la capital federal de la República Argentina, para el mundo que está convulsionado y que sigue preguntándose qué va a pasar, qué pasa, qué pasó. Bueno, lo fundamental, qué está pasando y qué va a pasar, ¿verdad? Y hablábamos y hacemos mucho hincapié en el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque se sigue reportando que está en tensión, que hay buques que no pueden pasar con el energético fundamental, petróleo, y que por supuesto otros energéticos tampoco pasan. Les reitero, el estrecho de Hormuz extraoficialmente se indica que pasa entre el 20-25% del combustible mundial por ahí, por ese estrecho del Golfo Pérsico, en donde se comparte orilla con países como Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa si se cierra ese estrecho? Bueno, va a haber un colapso de la economía a nivel mundial por la falta de energéticos. Claro que, ya lo había comentado antes, la Agencia Internacional de Energía ha liberado reservas, pero eso puede ser para contener o es para contener precios del petróleo, precios de la gasolina o la nafta, como se dice aquí, por el momento. Pero si el estrecho de Hormuz cierra definitivamente, bueno, definitivamente nunca va a cerrar, cierra, digamos, totalmente por la expansión del conflicto, un conflicto que crece a gran escala y que, a diferencia de lo que nos menciona la administración Trump, no termina de solucionarse, no hay una solución definitiva a favor de uno o del otro, por lo menos en este momento. E Irán incluso, que tuvo arriba de 20 años, se puede decir 30 o más, para prepararse para este conflicto que lo veían como la hipótesis bélica más probable en su terreno, indica y demanda situaciones que, por supuesto, el otro lado, Israel y Estados Unidos, no van a querer abrazar o cumplir con ellas, debido a que justamente va de parte de lo que arma el conflicto. Para Irán ya no tiene que estar Netanyahu, de acuerdo a lo que demandan el premier israelí, al mando del gobierno israelí. Para Irán, Estados Unidos se debería de retirar de la zona del Medio Oriente, y eso tampoco potencialmente se ve como que pudiera pasar de una manera de acuerdo diplomático o pacífica. E Irán indica que hasta donde tenga que llegar va a ir o va a perseguir todos los objetivos reclamados para hacer que no tengan otro inconveniente en la región. Y por supuesto surge el tema de las alianzas de los países panárabes, que están, por supuesto, algunos con alianzas con Israel o Estados Unidos o con ambos, como es el caso de Arabia Saudita, el caso de los países del Golfo, que siguen recibiendo ataques de las fuerzas iraníes. ¿Debido a qué? Y bueno, debido a que justamente los objetivos militares más importantes de la región de Estados Unidos, las bases están ahí. Ahora, el estrecho de Hormuz, y usted dice, bueno, ¿cómo llegó a ser tan importante? Pregunta muy válida, y desde luego la respuesta le va a hacer entender un poco más lo que significa el estrecho de Hormuz. En la era del bronce, estamos hablando de milenios atrás, estamos hablando de más de 3.000 años atrás, empezó a abrirse la posibilidad de ese estrecho como un conducto transversal de diferentes bienes y servicios. Más adelante, proyectándose más la era del bronce y proyectándose, por supuesto, los anales de la historia moderna, hablamos de 2500 años antes de Cristo, un poquito más aún, ese estrecho siguió siendo y se convirtió cada vez más en fundamental para la proyección de materiales y bienes hacia diferentes partes, no solo a la medialuna fértil de la Mesopotamia, sino a diferentes partes, llegando a lugares como hasta Egipto y por supuesto el Medio Oriente, hoy conocido como tal, y hasta derivados que eventualmente llegaron a las regiones de Europa que comenzaron a desarrollarse por esas épocas también. Obvio, después de lo que pasó o después del desarrollo de las regiones
de las regiones mediterráneas del lado del Medio Oriente, ¿verdad? Todo lo que fue el imperio asirio, caldeo, los persas, desde luego la proyección eventual del imperio griego, que llegó hacia esas regiones también y comenzó la primera globalización por parte de lo que fue la expedición de Alejandro Magno a mediados del siglo II, los años 300 antes de Cristo, esto más de 2300, casi 2400 años atrás, y el estrecho de Hormuz siempre se fue configurando como un pasadizo fundamental de bienes. En ese momento no existía, por supuesto, el petróleo de fósiles, el combustible fósil, la gasolina, que revolucionaría al mundo mucho tiempo después, milenios después, y que por supuesto también por ese sector que está cercano a todos los lugares productores de petróleo, incluido Irán, que es el que hoy controla la mayor parte de ese estrecho de Hormuz, no todavía se llegaba a ese tipo de transportes debido a que todavía no existía este tipo de transportes. Pero eventualmente se dio y por supuesto el estrecho de Hormuz pasó de manos. Los imperios destacados por ahí lo puede ver el persa en su momento y en la antigüedad, en tiempos ancestrales. Después otro punto álgido fue cuando fue parte también de las fuerzas del Imperio Otomano. Y eventualmente con la proyección de Persia, el derivado en convertirse en Irán, que viene de lo que es Arián, la nación de los arios, el verdadero término del pueblo ario, que no era como utilizaban el término de una manera pseudocientífica los nacionalsocialistas alemanes en la época de Hitler, que decían que el pueblo ario era el pueblo blanco, algo que se perpetuó en una especie de ridiculez de decir que el pueblo ario era el pueblo blanco nórdico, nada que ver. El pueblo ario es el pueblo de Arián, el pueblo de Irán fundamentalmente, y también pueblos que en migraciones llegaron a lugares como Bielorrusia y esas partes también de Europa oriental. Con esto entendemos que luego, con la proyección de Irán como país, llega el control británico de ese estrecho de Hormuz, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Eventualmente Irán se desarrolla, tiene y logra, con una experimentación con la democracia muy breve, control de sus recursos energéticos. ¿Y qué sucede después? Se mete Occidente de nuevo, y acá es lo que usted tiene que entender y por qué llegamos a esta situación de hoy. Se mete Occidente de nuevo, especialmente Inglaterra, Estados Unidos, y comienza a haber un problema por la disputa de los recursos naturales. Si Irán toma control de esos recursos naturales, nosotros perdemos la fuerza de proyección del mismo y comercialización. Entonces, ¿qué pasa? Se involucran y viene la, entre comillas, revolución del 53 que instala al Shah o rey de Irán, Reza Pahlavi. Ahora su hijo, el Junior, se puede decir, es el que algunos iraníes disidentes viviendo en el mundo occidental y también algunos elementos de diferentes países de Occidente quieren políticamente proyectarlo hacia Irán como próximo potencial líder, pero no tiene ninguna fuerza política e incluso su vida peligraría desde el momento en el que bajara del avión en Irán. Esto en la ilusión de que quizás, o en la proyección de que quizás que le estuvo, pudiera haber un cambio de régimen, que obviamente no lo hay y todavía no se vislumbra como cerca. A la muerte del Ayatollah Khamenei, que era el líder supremo de Irán, no el presidente, el líder supremo, es electo por una comisión, es como una especie de, se lo voy a decir así para que lo entienda, papa espiritual, general del mundo iraní, y él lidera espiritualmente y por supuesto con los edictos, las fatuás de direccionamiento ideológico del país iraní, lidera a su comunidad, lidera a su pueblo de arriba de 90 millones de personas. Fue muerto Khamenei, su hijo, Khamenei, el sucesor, el segundo, es el que ahora rige los destinos como líder espiritual de Irán, aunque no había adquirido el título de ayatollah él todavía. Dicen que su línea es mucho más dura y sí lo proyecta por las condiciones que le puso tanto a Estados Unidos como al mundo occidental que se le alíe, fundamentalmente a Israel, para poder llegar a términos de paz que no se ven suficientemente cercanos. Eso es
imposible verlo ahora, y de nuevo con las circunstancias en cómo se dan las cosas vertiginosamente en el mundo actual, esto puede suceder en días, en meses o en años. También puede ser lo que se desarrolle lo que se considera lo mismo que pasa en Ucrania, a stagnant war, or a war of stagnation, una guerra estancada, en donde sigue la situación de guerra, pero cada vez las acciones se van mermando y de repente pican, suben las acciones de nuevo bélicas, es decir, de nuevo se da la cuestión de guerra y de situación de combate y después baja otra vez, como ahora nos ha tenido acostumbrado a la situación de Ucrania, ¿verdad? Con la incursión y la operación militar rusa, así llamada por Putin, desempeñada o desatada por él, por el temor o la preocupación de que la OTAN o el Tratado del Atlántico Norte, la organización del Tratado del Atlántico Norte, expandiera sus fronteras hacia Ucrania y con eso apuntara, como lo pensaba Putin, los cañones hacia Rusia. Con estos frentes abiertos, obviamente, el estrecho de Hormuz es fundamental para el desarrollo de la economía internacional. Ahora, si usted piensa en eso, por ejemplo, en el continente americano, ¿qué afecciones puede haber por esta guerra? Bueno, primero y principal, la caída de las acciones, que en todos los mercados bursátiles se dan, obviamente, al tener mucha incertidumbre de cuáles son o serán las acciones venideras, más que nada cuando no hay planes desarrollados que se muestren a los mercados internacionales como sólidos. Teniendo esto en cuenta, ahora el precio de los combustibles, que desde luego más allá de la asistencia del mercado, de la Agencia Energética Internacional, más allá de esa asistencia a nivel global, especialmente a los Estados Unidos, porque Trump sabe lo que se juega en capital político en las elecciones que vienen en noviembre, que prácticamente todos los analistas políticos sesudos y entendidos y geopolíticos indican no podría ganar el trumpismo. No es la presidencia, Trump ya no corre, pero su capital político está en juego y está, por supuesto, en peligro debido a lo que está pasando en el mundo. Entonces, teniendo esto en cuenta, esa agencia de energía puede apoyar, la agencia energética, valga la redundancia, las necesidades económicas de petróleo y de otros energéticos por el momento. Pero si el estrecho de Hormuz no llega a operar como estaba operando antes, al 100%, que ya hace 17, pero más o menos entre 10 y 15 días que no lo hace, es muy, muy difícil, muy complicado que las cosas vuelvan a una, entre comillas, normalidad. El mundo no es normal hace mucho. Lo expreso yo en mi libro El Manifiesto, un manifiesto antihumano, An Anti-Human Manifesto, que se puede adquirir por Amazon, en donde planteo la posibilidad de empezar un juego nuevo dentro del juego en el mundo humano. Ya vemos cómo van fracasando cada vez más y de manera en condiciones de sine qua non los sistemas políticos creados por el ser humano, especialmente el que Winston Churchill, el gran estadista y líder británico en la Segunda Guerra Mundial, que luego de la Segunda Guerra Mundial lo sacan de la presidencia porque lo veían como un líder de guerra, él decía, la democracia es un sistema horrendo, lleno de corrupción, de transversalidades, de problemas y, por supuesto, de inconveniencias para la gobernancia. Más, sin embargo, es el mejor sistema creado por el ser humano para gobernar. Bueno, parece que ese mejor sistema creado está causando cada vez más problemas. No se exporta bien, como nunca se ha exportado bien por parte de las grandes potencias de Occidente, cuando incursionaron en otros mundos que quizás no ven los sistemas democráticos como lo más apto para ellos. Y es por eso que surgen cada vez con más fuerza las autocracias eficientes. ¿Podrá la autocracia eficiente número uno de hoy en día, que es la China, arreglar con lo que se sigue considerando como la democracia más destacada, la de Estados Unidos, aunque muy cuestionada últimamente, llegar a un acuerdo para que el estrecho de Hormuz pueda abrirse de nuevo, si no al 100, al menos al 90%? ¿Podrán Xi Jinping y el presidente Trump llegar a un acuerdo por las tarifas y ver que el mundo pueda seguir funcionando aún cuando esta guerra
de Israel y con el apoyo de Estados Unidos contra Irán sigue desarrollándose y todavía sin un horizonte muy claro al porvenir de lo que viene. Eso lo vamos a seguir evaluando en los días subsiguientes. Por el momento esto es todo. Yo soy Marcelo Palermo, su presentador. Siga con nosotros en Miami TV, Argentina News, y nosotros seguiremos con ustedes con mucho más información. Gracias por su sintonía.